Bueno, en este momento, antes de seguir con nuestro panel, quiero darle la bienvenida al mismo a Juan Gabriel Valencia, analista político. Juan Gabriel, bienvenido. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, comentábamos antes del corte quién gana un debate y estoy viendo que puede haber varios ganadores. Hay algunos que necesitan un acto espectacular. Fox de alguna forma lo describe como un milagro, pero yo quiero pensar que más bien sería un misil duro y a la cabeza de alguno de los, tanto de Josefina como de Andrés Manuel López Obrador, como para asegurar un segundo lugar. ¿Estoy bien o me regreso? ¿Quién quiere, caballeros? Es que son varios elementos. Uno es la elocuencia, o sea, la elocuencia es muy importante. Dos, los misiles. Para lanzar un misil no hay que ser un muy buen orador, hay que llevar un documento, una prueba fehaciente y depende del sorteo, se administra en qué momento la sacas. Otra va en función de simplemente que del debate no se recuerde mucho, que no pase a mayor trascendencia y si eso le sirve al candidato, que en este caso podría ser Peña Nieto, pues funciona. Y hay muchos ejemplos en la historia de los debates que pueden ilustrar incluso el misil, esta variedad. Aún si lo es, puede no tener tanto efecto por el emisor. Final de cuentas, pues... Un misil de Cuadri no es lo mismo que un misil de Andrés Manuel. No, son misiles partidistas. Y entonces los simpatizantes de un candidato, cuando ven que el misil viene del campo contrario, pues evidentemente descuentan, ¿no? En términos de credibilidad, digamos, esa es otra de las cosas que acotan el impacto que puede tener los misiles en las preferencias. Oye, has tocado una frase, una palabra más, credibilidad. ¿Quién llega con más credibilidad a este debate? Posiblemente Gabriel Cuadri. ¿Sí? Pues, lo digo sí, un poco en serio. Nadie lo conoce, ¿no? O sea, no se le conoce, tuvo una trayectoria pública ya hace años, es un académico más o menos reconocido, no se ha aprobado en tareas de gobierno, de manera que no tenemos por qué no creerle. No está contaminado con esa imagen negativa de los políticos de siempre. Así es. Y tiene, creo que varias ventajas. Uno, va desde la posición del outsider, entonces puede criticar todo el establishment sin mucho problema, claro, lo cual lo hace atractivo para los televidentes, por un lado, y en segundo lugar, yo creo que precisamente como está en el último lugar en las preferencias, pues los demás no le van a hacer mucho caso, no le van a responder a sus cuestionamientos, entonces se va a ir todos sus comentarios, sus críticas, salvo que fueran devastadoras o fueran muy incisivas, pues simplemente nadie le va a hacer contrarréplica. Pero yo me voy al otro extremo, tampoco conocemos mucho a Enrique Peña Nieto, y es el puntero, o sea, desde el punto de vista estricto, no lo hemos visto en este tipo de foros, no lo conocemos, y después de lo de los errores de diciembre en la Feria Internacional del Libro, puede generar cierta expectativa, que no le dañaron nada, pero puede generar cierta expectativa, qué es lo que va a suceder en este debate. Conocemos sus spots, su imagen, pero a él aquí en Causa y Efecto hace conocemos. unas semanas, una invitada prácticamente dibujó a Peña Nieto como el personaje de Forrest Gump que interpreta Tom Hanks, como diciendo, es una revista, ha llegado por cuestiones fortuitas. Yo rechazo este tema, pero sí es verdad que falta mayor conocimiento de cómo actúa Peña, ¿no? Sí, de hecho, yo tengo la impresión de que justamente, digamos, el gran misil de tanto del PAN como del PRD va a ser atacar a Peña. No tengo seguridad de ¿con que, qué cargas de que se concentren pues, en lo que se ha estado comentando en los medios. De que no cumple. Exactamente. Incluso en el tema de procuración de justicia, que ha también tenido bastantes controversias. Peña, ¿con qué credibilidad llega? ¿Con qué credibilidad? Volviendo al tema de credibilidad. Ok, Cuadri te la compramos, llega con mayor credibilidad. Y en segundo término, ¿quién no llega con credibilidad? Yo creo que segundo y tercer lugar no llegan con credibilidad. Una, por ser la candidata del gobierno en turno. Así es. Eso automáticamente te desacredita frente a la realidad política de México contemporáneo. Pero no por ella, sino por el gobierno, ¿no? Por el gobierno, naturalmente. Que hay que diferenciarlo. Y en el caso de López Obrador, por la historia personal que le conocemos como jefe de gobierno, toda la campaña del 2006, el postelectoral y todavía no le perdonamos el cierre de Reforma. Y su conversión a la República Morosa, que suena poco creíble.
Y además creo que en la categoría políticos el atributo de credibilidad no es lo más extendido. No, la gente pero no tendría que ser lo más importante, ¿no? ¿Le crees o no le crees al que te lo está diciendo? Yo creo que en ningún país el término de credibilidad no entienden, y digo más en el caso mexicano, ¿no? Entienden la lógica de las campañas, de las promesas, la típica de que ahorita vienen aquí a donde estamos nosotros porque están haciendo campaña, jamás regresan, que incluso lo puedes extender a por qué la gente no le da tanta importancia a las propuestas. Pues me parece muy racional. Si no le Recordemos doy cómo mucha califican a los políticos. ¿Sí? A veces es peor que a los propios policías. Así es. Desde esta perspectiva, entonces, sí me parece que en un análisis de equilibrio, tal vez Josefina lleve cierta ventaja sobre los otros dos en función de a uno no lo conocemos. Josefina sí carga con una crítica y cuestionamiento que se ha bombardeado al gobierno federal desde hace mucho tiempo, y en el caso de Andrés Manuel, esa conversión de la que bien habla Juan Gabriel, que es por momentos difícil de creer para un sector de la población. Pero la variable credibilidad no creo que sea fundamental. Oiga, ¿y la variable de oficio entonces? ¿Cuál es la variable más fuerte en este caso? Pues, ¿el oficio político? Expectativa, esperanza, posibilidades. Realmente, digamos, los campañólogos lo saben. Tú tienes a los electores a tu favor por miedo o por esperanza. Y el que genera mejores expectativas, a mi juicio, sobre todo por lo que dice la intención de voto, entre otras cosas por la historia que tienen los otros dos, es Peña Nieto, y entre otras cosas por lo que dice el profesor Sosa Plata, no lo conocen. Hay un elemento adicional, que es el factor organizacional. Bueno. Además, porque a final de cuentas el mejor ejército es el tricolor. Están actuando en función de un membrete, de membretes que conocemos. El PAN lleva casi 2 sexenios, ya experimentamos y tenemos un juicio al respecto, bueno o malo, no importa, pero ya tenemos un juicio formado. Ya sabemos quién es el PAN en el gobierno, es lo que quieres decir. Tenemos una clara idea del estilo organizacional de las izquierdas, así es, históricamente hablando, y tenemos también, para bien o para mal, una imagen de lo que es el PRI. Ahora como opositor, que eso le quita muchos negativos, debo decirlo. ¿Por? Porque ya probó, estando fuera, o sea, como diríamos en fútbol, jugó su mejor partido, desde la banca. Sí, en términos generales, lo que se ha observado en la última década en todos los estudios de opinión es el partido con menos negativos es el PRI. El PAN ahora es el que tiene más negativos, porque adicionalmente no solamente es el hecho de que el PAN sea, el PRI sea opositor a nivel federal, lo cual te reduce el desgaste que puedes tener, sino que además a nivel estatal y a pesar de todos estos dimes y diretes de la administración de los gobiernos priistas, los gobernadores del PRI han sido en términos generales mucho más populares que gobernadores del PRD o gobernadores del PAN, ¿no? Entonces a nivel local han sido relativamente mejor evaluados y a nivel nacional pues, no tienen el desgaste, ¿no? La ventaja de ser opositor. De la en ese sentido, en relación a lo que dice Jorge, tiene mucha significación que Peña esté promoviendo un Estado eficaz. ¿Y no vende credibilidad, no vende otra serie de atributos. Vende la esperanza que dice el señor Aldo Muñoz Sarmiento. Sí, la esperanza de que la situación... La esperanza de la eficacia. Exactamente. Y vende esa eficacia probada en los gobernadores priistas. Y que ha sabido evitar y ocultar aspectos tan importantes como denuncias tan fuertes de corrupción como en el caso de Coahuila o la infiltración del crimen organizado en algunos estados. Esto ha sabido sortear todos estos contratiempos, llamémosle de esa manera, que ha tenido a lo largo de estos años. Y en el federal no. Hasta ahorita ha tenido más dificultad. La campaña negativa ha sido muy light, ¿no? O sea, cuando bueno, además medio está prohibida, ¿no? No, pero digamos la calumnia, la denigración. Pero la parte de pues, Peña no cumple, Peña miente, bueno, son atributos que la categoría político no tiene, ¿no? Nadie puede tirar la primera piedra en eso. Creo que parte de la fortaleza de Peña radica en que se logró posicionar en esos temas. Pero, por ejemplo, no hemos visto, nadie se ha atrevido a hablar, hasta ahorita han sido muy pulcros, obviamente el PAN jamás lo va a hacer. Sí. Pues, la cantidad de violencia, ahorita que hablabas de los escándalos de corrupción,
Bueno, pues el elefante en el cuarto, como dicen, pues es la cantidad, los miles de muertos que ha habido a lo largo de estos últimos 6 años. Y si bien nadie le regatea al presidente que había que dar esta batalla, pues todo el mundo le cuestiona la estrategia, ¿no? Y la población lo que quiere es un cambio de estrategia, lo último que quiere es un statu quo. Y yo creo que esa es una de las ventajas de la credibilidad que pueden tener o donde se pueden parar tanto Peña como López Obrador en este deseo de cambio, que sí es muy generalizado. Incluso entre los mismos panistas pues hay una expectativa de que las cosas cambien y yo creo que, como tú decías, parte del atractivo de Josefina tendría que ser de explicar por qué es diferente. Y si de ser diferente en relación a Calderón, que hasta hoy día no se ha visto nada. Yo no sé en qué es diferente, ¿alguien lo sabe de aquí del panel? Bueno, pues es un, ¿no? es un lema de campaña, ¿no? Bueno, sí, pero es diferente en género, me queda claro, pero ¿en qué sería diferente? Pero incluso esa diferencia de género, en mi opinión, no la ha aprovechado debidamente. Bueno, el spot de uso faldas, pero gobernaré con pantalones, es hasta un mensaje misógino. Desafortunado. Muy desafortunado. Precisamente ¿están de acuerdo? Un atributo de diferenciación era el ser mujer competitiva, por primera vez en una elección presidencial en México. ¿Podría ser una presidente con falda, pero con muchas faldas? ¿Sonaría igual? Me parece que es una figura retórica. No me iría por ahí, no tanto. Me parece poco afortunado el estar buscando. Es un reconocimiento de su vulnerabilidad en términos de posicionamiento. Así es, publicitariamente yo lo veo bien, es una Tú figura no ves, retórica, por ejemplo, a Beatriz Paredes con un comentario similar. Todo el mundo sabe que es una mujer de carácter, que ha estado en puestos de liderazgo, jamás tendría que hacer un argumento de ese tipo. A su vulnerabilidad, o si el Bester Gordillo fuera candidata, tampoco se vería en la necesidad de hacer un argumento de ese tipo. Ella sí, porque pues en un parte de la proyección de su imagen demostraba cierta tuvo problemas de posicionamiento ahí, ¿no? Sí, digo, lo de la jefa es de una guerra particularmente difícil, en un arranque de campaña complejo, entonces tenía que dar este tipo de golpes retóricos. Yo de verdad no creo que sea un error, simplemente es parte de una corrección. No creo que contradiga nada de las cuestiones de género, pero sí está marcando no solamente la diferencia de género, sino muy probablemente está diferenciándose no solamente de sus adversarios, sino también necesaria y obligadamente de una parte de lo que en el gobierno es mal calificado o no ha funcionado, ¿no? Aldo, un apunte antes de irnos a un corte. Bueno, por otro lado, yo creo que, digamos, los negativos de cada candidato van a ser magnificados. Yo creo que los debates en México, lo que hemos visto, son aprovechados para magnificar los negativos de los adversarios. Y en ese sentido yo creo que el que más tendría que, digamos, preocuparse es el candidato del PRI, por un lado, pero como decía el profesor Buendía y como decía el profesor Sosa Plata, el posdebate es donde, digamos, se compensa. Y por supuesto, como es el mejor posicionado, digamos, cuidar su resultado es lo más importante, cuidar su ventaja. Vamos a suponer que en el peor de los escenarios que le fuera muy mal, 1 punto, 2 puntos sigue siendo muy buen resultado. Bueno, tiene un colchón enorme, ¿no? Tiene 20 y tantos puntos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con fortalezas, debilidades, previo al debate, cómo llegan, no tardamos.